Hemos reflexionado desde la Nochebuena pasajes del Evangelio acerca del nacimiento de Jesús, y el día de Navidad se ha leído también este pasaje, este prólogo de San Juan Evangelista. Y nuevamente la liturgia nos invita a volver a reflexionar y a meditar, pero tomando en cuenta algunos aspectos, algunos elementos importantes, como decía, que son las consecuencias del misterio de la encarnación del Verbo, la consecuencia de este Dios que quiso asumir nuestra naturaleza humana, y de hecho entonces su presencia es real, y nosotros queremos en este sentido que esta fe nos comprometa con la causa de Jesús. Un poco la clave nos da la segunda lectura. Pablo dice en esta carta a los Efesios que Dios nos ha bendecido en la persona de su Hijo Jesús. Y ahí está la clave, para que fuéramos santos e irreprochables por su amor. Entonces, a través del nacimiento de Jesús, nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y nosotros, por medio del bautismo, nos configuramos con Cristo y nos constituimos en hijos e hijas de Dios. Entonces, esa es la consecuencia del nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, pero no es una cosa simplemente automática. Además, Pablo nos dice que tiene que estar presente la fe. Jesucristo verdaderamente ha nacido, pero además quiere, en consecuencia, que nosotros creamos en Él, en su naturaleza no solamente humana, sino también divina, pero además que creamos la misión para la que Él ha nacido. Y hemos reflexionado que Jesús significa Dios salva al hombre, a la humanidad del pecado, y esa es su misión. Por lo tanto, en la persona de Jesús se muestra la gloria de Dios Padre, ¿no? Y ahí está la sabiduría que vamos a ver en la primera lectura y en el Evangelio, ¿no? Esa sabiduría que está unida con la fe nos ayuda a reconocer, ¿no? A reconocer a Jesús, que es el verdadero Dios, el Mesías, el Salvador. Aquel que ha nacido es esa luz que ilumina las tinieblas de nuestro corazón, para que podamos también, una vez más, recordar que vivimos con una dimensión de esperanza. Hemos abierto con el Santo Padre el año jubilar de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Entonces, la esperanza es justamente, si bien hemos nacido por nuestro bautismo, configurado con Cristo, pero además estamos llamados a crecer en la fe en la medida de Jesús. Ahora, ser otros Cristos, es decir, que aquel Verbo que se ha hecho carne en el vientre de María, que quiere hacerse carne también en nosotros, en nuestras obras, ¿no? Y de esa manera, dice Pablo, nos muestra Dios los tesoros de su gloria. Pues este es el objetivo que Dios cumple a través del nacimiento de su Hijo Jesús, que nos hace herederos del Hijo, herederos de su gloria, ¿no? Entonces, una misión salvífica. En la primera lectura nos introduce en lo que hemos escuchado ya en esta segunda lectura, que nos dice el espíritu de la sabiduría. El espíritu de la sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios que se manifiesta a través de su Hijo Jesús. Y la sabiduría de Dios es una sabiduría salvífica, podemos decir. Ahora, el eclesiástico nos está diciendo que la sabiduría de Dios, que se hace una vez más hombre en la
persona de Jesús, se encarna. Entonces, es diferente a las religiones falsas que adoran ídolos, que son fabricados por manos de los hombres y quieren que esos ídolos hagan lo que el humano que lo ha creado. Pero el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, tiene la diferencia en que, pues, es Dios quien ha creado todo cuanto existe. Entonces no es un ídolo, y como tal, este Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. O sea, no es un Dios construido, fabricado a nuestra medida para que haga lo que nos da la gana, podríamos decir. No, sino para someternos a Él en obediencia. Entonces ahí está. Es un Dios que habla. Los ídolos no hablan, no abren la boca. Sin embargo, Eclesiástico dice, es un Dios que habla, abre la boca. ¿Por qué? Porque es el verbo, porque es la palabra, y es esa palabra que se ha hecho carne. Entonces, decir una palabra significa comunicarse. Este Dios se comunica a través de la palabra, a través del verbo hecho carne, a través de su Hijo Jesús, ¿no? Pero cuando hay la palabra, en consecuencia implica la necesidad de escuchar esa palabra, como lo estamos haciendo ahora. Escuchamos la palabra de Dios. Entonces, por eso, esa sabiduría, esa palabra es creadora de todo cuanto existe, que estaba presente, como dice en el prólogo, el verbo estaba con el Padre, el verbo era Dios, ¿no?, por quien fue hecho todo, ¿no?, cuanto existe. Y aquí dice, Él me hizo instalar mi carpa. ¿Qué significa eso? Dios ha hecho su morada en el mundo, en nosotros, en la persona de su Hijo Jesús, que es el Dios con nosotros y que habita con nosotros, camina con nosotros, ¿no? Entonces es este Dios que se instala, es decir, no es un Dios ajeno a nuestra realidad, es un Dios que camina con nosotros, que conoce nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestros éxitos, en fin. Entonces es este Dios, ¿no?, que quiso hacer su morada entre nosotros, como dice esta primera lectura también, el ministerio de la morada santa, ¿no? Jesús ha nacido en el pesebre, pero Jesús pide también, una vez más, nacer en nuestro corazón, y quiere esa morada que acoge a Jesús, que es el pesebre de Belén, seamos también nosotros morada de Dios. Dios habita en nosotros y Dios quiere nacer una vez más en nosotros. Entonces, de esa manera se manifiesta Dios. Y lo que hemos escuchado en el prólogo es la versión breve que nos invita a considerar una vez más algunos aspectos importantes de este pasaje del Evangelio que escuchamos, ¿no? Y pone su énfasis en el tema de la palabra, que en otras traducciones será el logos, y ahora es la palabra, y la palabra se hizo carne, como dice al final de este pasaje, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces ese misterio del Dios eterno, del Hijo, del Verbo, que ha asumido nuestra naturaleza humana, ¿no? Y quiere habitar, o sea, no es solamente un Dios que viene a visitar, sino viene a habitar, y no solamente en la realidad exterior, sino también en la realidad interior de nuestra propia vida, ¿no? Entonces está ahí esa palabra, y como dice Juan, esa palabra era Dios, era el Logos, ¿no?, por quien todo fue hecho, y se sintetiza acá. Entonces todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, esa palabra que es la sabiduría de Dios, que está presente entonces desde el momento de la creación. Sin Él no se hizo nada de todo cuanto existe, como dicen. Y además pone su énfasis en otro
tema importante, la presencia de ese logos, de esa palabra. Aquí nos dice, en ella estaba la vida. Esa palabra es vida. Esa palabra nos da vida. Podríamos decir una vida digna. Esa palabra nos da esa vida, esa condición filial de ser hijos, ¿no? Es un tema importante, ¿no? De aquel que se revela en la Navidad, Jesús que nace en Belén, ¿no? Está presente el tema de la vida. Dios hace una opción por la vida. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y entonces, en todo lo que se manifiesta como vida, y bien sabemos, la vida no es solamente la vida humana, es la vida también de todo cuanto Dios ha creado. Están los seres animales, los seres irracionales, pero también sabemos que la naturaleza tiene vida y lo experimentamos cuando hacemos la siembra. Los maíces nacen cuando hay humedad y están creciendo, llueve y está la vida, ahí está la vida. Y en la vida se manifiesta Dios y nosotros, de hecho, florece en nuestro corazón cuando vemos que esa naturaleza en la que colaboramos nosotros en la agricultura, por ejemplo, crece y florece y da fruto. Entonces, y nos da vida, por supuesto, porque nos nutre y nos alimenta. Ese Dios que se manifiesta también entonces está ahí presente en el tema de la vida, que es muy importante. Claro, y aquí también la vida, refiriéndose a los humanos, en esa vida, en cada vida se manifiesta Dios desde su origen. Es decir, desde la concepción y hasta la muerte natural. Ahí está la vida, que nosotros la respetamos y la cuidamos. Y hay otro tema importante. Aquí está el tema de la luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y de hecho la liturgia, con el tiempo, con Constantino, todas esas cosas, que la Navidad se sustituye a una fiesta pagana que existía entre los romanos, que era la fiesta de la luz, que expresaba un poco así la lectura de los astros, del sol, de la luna, y era el día, podríamos decir, un poquito así más largo, y el solsticio, ¿no? Como que el sol alumbraba más tiempo. Ahora, con la liturgia y con la Navidad, esa fiesta de la luz, esa luz es Cristo, aquel que ha nacido, ha venido a iluminar como el sol, ¿no? A dar vida, ¿no? Entonces, a iluminar las tinieblas de nuestro corazón, ¿no? Para que esa luz brille entre las tinieblas. Y por eso Jesús es luz de las naciones. Y que aquel que ha nacido no ha nacido solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Entonces es luz en las naciones. Y por eso cuando celebramos la Navidad, es este ejercicio, de dejarnos iluminar por Cristo. Si nosotros vivimos en el pecado, estamos en las tinieblas, ¿no? Y Jesús quiere que se vea la luz en nosotros, y esa luz es la luz de la gracia de Dios. Y cuando nosotros recibimos la absolución de nuestros pecados, entonces nos unimos a este Jesús que es luz, y esa luz se transforma para nosotros en gracia, ¿no? Entonces, como dice esta palabra, esa luz ilumina a todo hombre, ¿no? Entonces, siempre su presencia nos ilumina. Pero hay otro detalle que pone este pasaje, el hecho de que, cuando acogemos esa luz y cuando no acogemos a esa luz, cuando permitimos que Jesús nazca en nosotros y cuando cerramos nuestro corazón a Jesús, no le damos espacio a Dios en la persona de su Hijo Jesús. Entonces, por eso dice, vino a los suyos no los recibieron. Entonces, de hecho, en el escenario del nacimiento, esas familias, esos hogares, cuando tocaron la puerta, José y María dijeron, no, aquí no hay lugar, váyanse a otro lugar. Al final terminaron en un corral, en un portal. Pero eso es en aquel entonces, cuando Jesús estaba por nacer y ha nacido. Pero también cuando Jesús ejerció su misión pública, cuando predicó la buena nueva de la salvación a los hombres, ahí bien. Entonces el tema del rechazo está ahí. Y no solamente son aquellos que la han rechazado y que la han golpeado a Jesús, que la han crucificado y le han matado. ¿Cuántas veces esa escena se repite también cuando nosotros les rechazamos?
Cuando nosotros tenemos vergüenza de nuestra fe, cuando nosotros nos convertimos en tiniebla y a veces nos avergonzamos a hacer la señal de la cruz en un juramento, por ejemplo. Entonces ahí no está la luz, esto prevalece signos de muerte, signos de violencia y no signos de vida, como es la Santa Cruz, en la que Jesús ha entregado su vida por nuestra salvación. Entonces ahí está eso, y por eso nos dice una vez más, en relación a la segunda lectura, ¿no? Los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Una vez más, aquí está la condición filial, ¿no? La fe, como aparece también en la primera lectura, que nos une, en este caso con Jesús, entonces está necesariamente como consecuencia el vivir nuestra condición filial. Él es el Hijo de Dios, sí, nosotros también somos hijos de Dios. Él ha cumplido la voluntad del Padre, en consecuencia quiere que nosotros también cumplamos la voluntad del Padre, porque vivimos esa condición filial, y eso es muy importante. La condición filial nos pone en plano de igualdad en dignidad, porque somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Esa es nuestra dignidad. Entonces, este evangelio nos está invitando a reflexionar eso más, ¿no? Esa condición filial. Sí, Él es el Hijo, está José, está María, están los pastorcitos. Nosotros también somos hijos, ¿no? Ese hijo que hemos nacido por medio del bautismo y somos hijos e hijas de Dios. Y al final, y con eso terminamos, dice el evangelio, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí se retoma nuevamente el tema de la palabra, pero aquí dice se hizo carne. Hay que entender, no es solamente en cuanto a corporeidad, en cuanto a naturaleza humana, que sí lo es, pero además de eso, aquel que ha nacido es verdadero hombre, sí, y verdadero Dios. Y por eso, cuando dice se hizo carne, significa que Dios, que en la persona de su Hijo Jesús, participa de nuestra naturaleza y santifica nuestra naturaleza humana. Es decir, Dios se ha humanizado. ¿Para qué? Para divinizar al ser humano. Entonces, Dios ha venido a nuestro encuentro, pero a su vez para hacernos partícipes de su gloria. Entonces, esas son las consecuencias de la Navidad, queridos hermanos. Como vemos, es un misterio de salvación. La Navidad es un misterio de salvación. Entonces, a través del Hijo, somos hijos y tenemos esta promesa, ¿no? Que Jesús cumple su misión, como su nombre indica. Dios salva al hombre del pecado y Jesús nos salva a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección, que lo vamos a celebrar en la Pascua.